17:36. Hoy ha sido un día realmente importante en cuanto a decisiones de carácter judicial, en el caso de Rosa Chalá, en el caso del juez de garantías constitucionales de la provincia de Manabí, y también en el caso de la prefecta Paola Pavón Caranqui, que hoy fue ratificada en su cargo por la Cámara del Gobierno de la provincia de Pichincha. La Cámara decidió acoger las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo debemos entender y analizar esta situación? Le pregunto de inmediato a nuestro invitado, Cristian Pino, abogado del Gobierno de la provincia de Pichincha, a quien le saludo cordialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. A ver, ¿cuál es la lectura con la audiencia? entonces? Muchas gracias. A ver, primero quizás a mí me gustaría partir explicando ¿qué es esto de las medidas cautelares? Por favor, ¿no? Está bien. En ese sentido, el sistema interamericano de derechos humanos está compuesto de dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos y otro es la Corte Interamericana de Derechos, ¿sí? Y digamos, funcionan como una suerte, el uno de órgano administrativo y el otro órgano de carácter jurisdiccional, justamente para hacer respetar los derechos humanos que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y eventualmente determinar la responsabilidad internacional de los estados que vulneren esos derechos. Ecuador está adscrito a Ecuador esa declaración. ha ratificado los convenios internacionales de la materia y por lo tanto entonces es parte del sistema. En ese sentido, entonces, la comisión, que es este órgano administrativo, de alguna manera, cuando emite las medidas cautelares, ya le está señalando al Estado ecuatoriano que la conducta que está observando, de alguna manera, está poniendo en riesgo de vulneración permanente de los derechos de ciertas personas. Uh-huh. En este caso, los derechos de la prefecta Pavón y de los otros dos beneficiarios, el señor Virgilio Hernández y González. Con la especificidad precisa respecto de la doctora Pavón, en el sentido de que respecto de ella, adicionalmente al derecho a la vida y a su integridad física, están en riesgo sus derechos políticos. Que deberían respetar por ser una personera electa. La comisión le dice al Estado ecuatoriano en su conjunto, hay riesgo de vulnerar los derechos políticos de la prefecta Pavón, usted tiene que garantizarlos a través de los mecanismos más convenientes que usted considere. ¿Sí? Uh-huh. Es una recomendación que le hace. Y en ese sentido, el Consejo Provincial, el día de hoy, ha abocado conocimiento de estas medidas cautelares y ha entendido que la mejor manera de garantizar los derechos políticos de la prefecta Pavón es justamente ratificando la subrogación que ya hizo en el viceprefecto Tonelo y señalando que mientras no se produzca, digamos, una situación prevista dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, se mantiene en su cargo la prefecta Paola Pavón. ¿Cuál sería la única razón que se admitiría para privarle del derecho de su cargo de elección popular? Sería la dictación de una sentencia definitiva condenatoria en materia penal. Uh-huh. Si no se produce ese evento, entonces la prefecta Pavón no podría ser destituida de su cargo. Eso es lo que la comisión le está diciendo al Consejo, y en ese sentido el Consejo lo que está diciendo es, mientras la prefecta no pueda reincorporarse a su cargo y mientras no suceda lo otro, sigue siendo prefecta. Sigue siendo prefecta y la subroga Alexandro Tonelo, que es viceprefecto. Ahora, exactamente. Se han argumentado por parte de algunos analistas, algunos sectores, de que la prefecta primero ya cumplió sus 2 meses de permiso, de licencia, uh-huh. Y segundo, que no podía salir de vacaciones porque no tenía todavía el tiempo de trabajo suficiente como para que se beneficie, digamos, de esa posibilidad. ¿Cómo quedan estas dos medidas? Si es que van a ser luego cuestionadas legalmente por X circunstancias en el desarrollo del juicio que se le sigue. En estricto rigor, el Consejo lo que está haciendo es poniéndose más allá de esa situación. Es decir, más allá del plazo por el goce de vacaciones. Exacto. Ahora, ya iba la pregunta. Respecto de las vacaciones y en función de estos criterios que hemos escuchado de algunos otros juristas, es preciso señalar que el marco normativo que regula a los funcionarios públicos, dentro de los cuales se consideran también los funcionarios que han sido elegidos por votación popular, establece claramente la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan
sin haber cumplido 12 años, perdón, 12 meses. O el año de ejercicio en su cargo, hacer un ejercicio anticipado de aquella parte proporcional del año que por ya el tiempo que han trabajado. Exactamente. Uh-huh. Sí, y esa no es la única posibilidad. No es la única posibilidad. Hay otra posibilidad, y es la posibilidad de anticipar vacaciones incluso respecto de aquellas que no se han devengado todavía. Por casos de fuerza mayor, me supongo. Sí, y eso está regulado en el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, lo primero en el artículo 30 y lo segundo creo que en el artículo 50 o 55 uh-huh. del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. Seguramente lo que los abogados están argumentando que no hay el tiempo necesario como para... no han leído toda la normativa y por eso están quedándose exclusivamente con lo que establece. Ahora, hay otro argumento de que en este caso la prefecta podría tranquilamente haberse regido para su situación a la ley de COTAD. Es decir, el prefecto subrogante podía haber acudido a la ley de COTAD para decir, bueno, no, sigue ella en licencia porque se encuentra en una situación jurídica muy complicada. Claro, esa es una posibilidad, porque lo que hay que tener claro también es que el proceso de destitución de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos descentralizados no operan de pleno derecho, es decir, no por haberse producido alguna de las causales que están previstas en la ley, eso inmediatamente significa que se proceda o opere automáticamente la destitución. La destitución tiene que seguir todo un procedimiento en el que incluso la prefecta o la máxima autoridad que está siendo objeto de la destitución puede defenderse. Claro. Puede defenderse y puede incluso después pedir justamente una revisión de esta decisión en el órgano contencioso electoral. Es un proceso largo, es decir, no es tan fácil remover a un funcionario de elección popular. Uh-huh. Y más aún si tomamos en cuenta que, como lo señala la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 23 es claro en el sentido de que solamente pueden ser removidos en función de una sentencia condenatoria. Es decir, uh-huh. Si aplicamos en estricto rigor la Convención Americana de Derechos Humanos, la doctora Pavón, a menos de que incurra en otra causal, claro, solamente podría ser destituida una vez que culmine el proceso penal y se dicte en su contra una sentencia condenatoria y que esa sentencia condenatoria además ya se encuentre firme y ejecutoriada. Uh-huh. Es decir, para eso falta mucho tiempo todavía. Pero yo le oí decir al doctor Ollarte el día de hoy que el vicepresidente fue destituido porque se le cumplieron los 6 meses y gracias, hasta luego. ¿No son las mismas circunstancias? Sí, le pregunto. O sea, sí, digamos, a mí no me gusta mucho calificar las opiniones que puedan tener otros está colegas, dentro del juego de opiniones, ¿no? Pero desde mi punto de vista, lo único que está haciendo el doctor Ollarte al señalar eso es dejar en claro que la destitución de Jorge Glass también ha sido irregular, porque no cumple el estándar establecido en la convención. Y aquí hay que ser enfáticos. La Convención Americana de Derechos Humanos, por ser un tratado internacional de derechos humanos, de acuerdo al artículo 426 de nuestra Constitución y el artículo 11 de nuestra Constitución, tiene un rango supraordenado respecto de cualquier norma legal, ¿sí? Por ser más beneficiosa para la persona afectada. Y además es de aplicación directa, es decir, nosotros no tenemos que hacer ningún artificio jurídico adicional, porque las normas de la Convención Interamericana, por disposición de nuestra Constitución, forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y tienen que ser aplicadas directamente. Uh-huh. Ahora, la Comisión dio un plazo de 15 días a los organismos del Estado para que se pronuncien sobre el tema. El gobierno de la provincia es un organismo del Estado. Por supuesto. Acaba de pronunciarse. Por supuesto. ¿Qué otros organismos están pendientes entonces por pronunciarse? Claro, a ver, cada órgano del Estado en el ámbito de sus competencias uh-huh. tiene atribuciones. El gobierno central, la función ejecutiva, tiene a su cargo, digamos, el tema del manejo de las cárceles, el tema de gendarmería, la custodia de las personas privadas. Garantizar la vida, que dice la Convención Interamericana. Entonces, a ellos lo que les corresponde es generar condiciones para asegurar la vida y para asegurar la seguridad de las personas privadas de libertad. Uh-huh. En el caso de la justicia, la cosa se pone un poco más compleja. ¿Qué organismo es ahí? ¿La judicatura? En principio, en primer lugar, es el juez que está conociendo del proceso que ahora ya es juez nacional penal. El que dictó sí, pero él seguramente debe haber un encargo, una subrogación ya. Entonces, esta jueza, entiendo que es una jueza, digamos, tiene que evaluar las circunstancias, tiene que leer la resolución, y a mí me parece que en función de la especificidad de la prefecta Paola Pavón, que tiene que ver con el ejercicio de su cargo político, que no puede ser
afectado sino Sus derechos políticos. por una sentencia condenatoria, la única salida ahí viable en derecho es otorgarle una sustitución a la medida de prisión preventiva, pero no cualquier otra medida cautelar, sino una medida cautelar que le permita ejercer el cargo. Uh-huh. Y que podría ser cualquiera de estas, esa ¿no? es, Grillete, digamos, el Código Integral Penal establece algunas medidas, claro, una comparecencia periódica al juzgado. Cada 15 días, cada 8 días, sí, cada 3 días, dependiendo de lo que diga la jueza o juez. Una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, pero que le permita ejercer el cargo de prefecto. Sí, ahora, eso sería lo que en derecho le correspondería a la jueza que tiene a su cargo el. Pero estamos ante una disyuntiva. El país no vive precisamente un Estado de Derecho que pueda garantizar confianza. Así como pues no me, lo estamos viendo y por eso no me gusta a calificar a los abogados, tampoco me gusta calificar a la justicia, pero sí, efectivamente, a ver, digamos, ya hemos tenido algunos antecedentes, el mismo informe de la comisionada de derechos humanos ha establecido ciertas responsabilidades del Estado por unos ejercicios arbitrarios de la fuerza pública, y todos hemos sido testigos de algunos exabruptos de la justicia en los últimos años, pero digamos, yo creo que las medidas cautelares, yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano de derechos humanos goza de una cierta y un peso específico, digamos, ¿no? Un peso, digamos, un reconocimiento en los actores de la justicia, por un lado, y por otro lado, porque de no acatarse y de afectarse irreparablemente alguno de estos derechos, las personas que se sientan afectadas pueden recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro, y ahí se pone la Corte puede establecer responsabilidades. La responsabilidad será del Estado, pero el Estado tiene que repetir contra aquellos agentes estatales que afectaron directamente por su actuar o por su no actuar, vulnerando permanentemente los derechos. Ahora, ¿hay antecedentes sobre esta figura que se haya implementado ya en el país? Sí, claro, tenemos el caso de los magistrados usted recordará Eso es bueno que la ciudadanía sepa, no es la primera vez. Sí, hay algunos casos en los que la Corte ya ha establecido la responsabilidad internacional del Estado y se han pagado las indemnizaciones que han correspondido a aquellas personas que han sido vulneradas en repetición, de manera permanentemente. Y en cuanto a medidas cautelares para que se beneficien, en este caso, involucrados, también hay antecedentes. Claro, también hay antecedentes. También hay antecedentes. Sí. Ahora, claro, lamentablemente el Estado ecuatoriano no tiene mucha, ¿cómo decirlo?, muy buena reputación del cumplimiento de las medidas cautelares, por eso es que después toca pagar. Se ha determinado en algunas ocasiones la responsabilidad. Y la repetición tampoco es que funcione en el Ecuador, ¿no? Se sanciona, pero no es que pagan los involucrados, sino paga el Estado. Tendríamos que preguntarle, esa pregunta tendría que usted hacerle al Contralor Celi, ya le he hecho, que le pero encanta no a él. Responsabilidades, pero no las que debería. No las que debería, sí. A veces se inventa algunas, pero sí. Ahora, estamos en un antecedente jurídico que pasó justamente ayer. El día de ayer, un juez ordenó la restitución en su cargo a Rosa Chalá. Inmediatamente el juez fue destituido. El día lunes hay una audiencia en donde se está pidiendo la revisión de la prisión preventiva para Paola Pavón. No le quiero preguntar qué va a pasar, porque nadie somos adivinos, pero sin embargo hay un peso de esta decisión que ronda en el ambiente y que pone la situación un poco tensa, digamos. Sí, ¿no? Usted tiene razón de poner en duda, porque imagínense. Se han evidenciado casos como esos. Yo espero, yo aspiro. Yo creo que la jueza que tiene que resolver el día lunes, entiendo, en la mañana. Sí, a las 8 de la mañana está convocada. La revisión de las medidas cautelares actuará conforme a derecho. Entiendo que es una jueza de trayectoria y que ya ha resuelto bastante firmemente otros casos. Sí, tiene una trayectoria. Entonces, muy tenemos esperanzas. Y creo que además hay que tener una cosa que debería tomar en cuenta la jueza, además de los temas jurídicos que yo creo que seguramente los va a tomar en cuenta, es que con lo que sucedió hoy día y con lo que de alguna manera entiendo yo ha venido haciendo el gobierno, con esto de crear una comisión y evaluar qué medidas adoptar, el gobierno ya de alguna manera está dando señales de querer hacer lo que le corresponde. Lo que debe hacer. Todavía no lo ha hecho materialmente, pero está dando algunas señales. El Consejo Provincial, en lo que le compete, ya ha hecho lo suyo. Solo resta la jueza.
Bueno. Entonces, la jueza sería por ahora, hasta ahora, la única autoridad o el único agente del Estado con competencias en esta materia que todavía no se ha pronunciado. Efectivamente, todavía no tiene por qué pronunciarse porque se ha fijado el día lunes como el momento procesal para hacerlo. Esperemos que, ya dándose cuenta que las otras entidades del Estado han actuado de alguna manera, el gobierno un poco tibiamente, el Consejo Provincial sí de manera muy rotunda, esperemos que la jueza obre también en consecuencia. Ahora, esta jueza tendría eventualmente la potestad de revisar la prisión preventiva de Paola Pavón. Por supuesto. Porque fue dictada por una corte provincial. Eso es lo que le está pidiendo, entiendo yo, la defensa particular de la prefecta Pavón, y es lo que le corresponde hacer en función de los antecedentes, porque el Estado la comisión está diciéndole al Estado, por favor, resguarde este derecho que podría vulnerarse, no se convierta usted en autor de la violación y tome las medidas que corresponda. Y una de las medidas que corresponde justamente es revisar las medidas cautelares que se han dictado en el proceso penal con el objeto de asegurar. Correcto, para finalizar, la Cámara del Consejo Provincial hoy votó por unanimidad. Rescatemos la parte fundamental de esa resolución para que quede grabado efectivamente, en la gente que nos está escuchando. Digamos, por aquí tengo yo una versión de la resolución, y lo que ha hecho básicamente el Consejo Provincial es justamente conocer, digamos, aquí hay un antecedente, y es que el abogado particular de la prefecta hizo llegar un oficio a la Secretaría más bien dicho, al prefecto subrogante, quien lo puso en conocimiento de la Secretaría, quien a su vez lo puso en conocimiento del resto de los consejeros. A partir, digamos, de este conocimiento de las medidas cautelares, una de las consejeras propuso una resolución que en definitiva lo que hace es tomar conocimiento de las medidas cautelares, y en función de ese conocimiento que ha tomado de las medidas cautelares, hacer esta subrogación en los términos que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Ratificar la subrogación, como le digo, y además un elemento que me parece que es importante, que hay que destacar de esta resolución, es que esta subrogación que se hace respecto de la prefecta Pavón es sin goce de remuneración. Ella no va a seguir gozando de una remuneración por el tiempo que dure esta ausencia. Textualmente dice la resolución: por el tiempo que se mantengan las circunstancias de fuerza mayor que motivan la ausencia temporal de la prefecta. Déjeme corregirle ahí, esa es la resolución que se planteó originalmente. Pero se corrigió. Hubo un debate y se hicieron algunos pero cambios. Que no varía. Respeta el espíritu, en el sentido de que está subrogada hasta que pase lo que tenga que pasar, digamos. Pero el hecho importante es que fue aprobada por unanimidad. Claro, eso demuestra la unidad, y no sé si ustedes pueden tener acceso al video de sí, cubrimos esa información el día de hoy. Ustedes habrán escuchado reiterados comentarios, pronunciamientos de los consejeros en el sentido de que se solidarizan con la situación de la prefecta, y que además adoptan, acatan, conocen la relevancia que tiene el sistema interamericano de derechos humanos, y que en función de eso se pronuncian en este sentido. Bueno, que haya suerte entonces en la audiencia que se realice el próximo lunes. Soy bastante optimista por esta circunstancia. Bueno, el optimismo yo creo que debería ser de la ciudadanía que votó por la prefecta. Por supuesto, recordemos que los derechos políticos no solamente son del sujeto que ejerce son derechos popular, también de la ciudadanía, sino de todos aquellos quienes votamos por la prefecta. Eso le quería preguntar también, ¿cómo se afecta el ciudadano que votó por una persona y eventualmente la quieren destituir? Por supuesto, eso es parte de los derechos políticos que también están consagrados en el artículo 23.1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es fundamental que la ciudadanía también conozca. Sí. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pino, abogado del gobierno de la provincia de Pichincha, estuvo acá con nosotros y claro, aclarando, especificando los detalles de la decisión que tomó hoy la Cámara del Gobierno de la provincia de Pichincha, que acogió las medidas cautelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la pausa y luego volvemos para el finalísimo. Punto Noticias, el mundo de la información.